Rusia una vez más fue golpeada por el llamado Agosto Negro, cuando la economía del país se va al abismo y el aire está impregnado de descontento de las élites y miedo de los ciudadanos. Y los rusos saben perfectamente que el Agosto Negro es muy malo para su país. Hace 35 años en agosto, un grupo de comunistas organizó un golpe contra Gorbachov y puso en marcha un proceso que, unos meses después, destruyó la Unión Soviética. Exactamente. 7 años después, también en agosto, Rusia fue golpeada por una cesación de pagos que hizo colapsar el rublo de la noche a la mañana. Un año después, otra vez en agosto, militantes invadieron Daguestán. Así comenzó la guerra que llevó a la cima del poder a un entonces desconocido oficial de la KGB llamado Vladimir Putin. O sea, agosto nos trajo otra desgracia más. El submarino nuclear Kursk también se hundió en agosto. La guerra contra Georgia también comenzó en agosto. Y ahora, en agosto de 2026, el rublo se desplomó hasta los niveles de marzo. El déficit presupuestario se salió de control. E incluso el alcalde de Moscú, Sobyanin, por primera vez no estuvo de acuerdo públicamente con la política económica del Kremlin. Y ahora los expertos ya ven en estos acontecimientos una tendencia alarmante para Rusia. Este es el mismo agosto negro. Vamos a analizar qué está sucediendo realmente y si de verdad en Rusia ha llegado agosto, si realmente fue otro agosto negro. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, le den like al episodio y no olviden dejar cualquier comentario para apoyar este canal. Entonces, recientemente varios medios internacionales publicaron excelentes materiales y estos medios recuerdan toda la sombría cronología de los agostos negros. Esto es el golpe de Estado de 1991, el cesación de pagos de 1998, Daguestán 1999. Kursk en el año 2000, la guerra contra Georgia en 2008. Y ahora todos los expertos hacen una pregunta directa. ¿Y lo que está pasando hoy en Rusia no es acaso otro agosto negro? Y aquí es importante precisamente dejar claro el panorama actual. El avance de las tropas rusas en Ucrania es mínimo. El cielo sobre las ciudades rusas se cubre de humo por los ataques ucranianos a las refinerías de petróleo y a los centros logísticos de Wildberries y Ozon. Y las largas filas en las gasolineras y los rumores sobre una nueva ola de movilización provocan descontento, pánico y miedo entre los rusos. Y como se sabe, por alguna razón todos estos rusos huyen, a Georgia, por ejemplo. Es significativo que el medio leal al Kremlin, Moskovsky Komsomolets, este año incluso buscó una explicación a la ansiedad a través de la astrología. Dicen que el eclipse lunar en oposición a Plutón, el planeta asociado con las catástrofes, fue precisamente lo que llevó a lo que está ocurriendo en la conciencia de los rusos hoy en día. O sea, si no entendieron, están tratando de confundir a los rusos con la astrología, con tal de no explicar las verdaderas causas de la crisis. Ellos dicen que hay crisis. No hay crisis, solo les parece así porque ahora hay un eclipse lunar en oposición a... En este canal, revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado, puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Y el propio Vladimir Putin, en una reunión sobre infraestructura, reconoció el daño causado por los ataques a los almacenes de Wildberries sin mencionar la empresa directamente. A continuación, su cita. Por supuesto, estos ataques no tendrán, no causan y no pueden tener ninguna consecuencia crítica, aunque claro, sí causan daño.
Eso es obvio, lo entendemos, lo vemos y lo reconocemos. Y después, Vladimir Putin prometió la reconstrucción. La reconstrucción será financiada por el Estado, es decir, con el dinero de los contribuyentes. Dice, bueno, se incendiaron los almacenes de Wildberries, los vamos a reconstruir, los rusos tendrán que desembolsar, sacar dinero de sus ahorros porque hay que pagar por la guerra. Pero vamos a reflexionar sobre qué es lo que realmente hace que este agosto sea diferente de un simple cliché periodístico. Porque el agosto negro es, después de todo, una frase periodística que simplemente quedó en la historia. El asunto es que, por primera vez en mucho tiempo, el descontento abierto no surgió en algunos círculos liberales o entre migrantes rusos, sino en boca de personas del círculo más cercano al sistema de Putin. Según datos del Wall Street Journal, los funcionarios y empresarios rusos expresan cada vez más abiertamente su descontento con la guerra, que está causando un daño colosal a su economía. Además, los funcionarios en Rusia ya se pronuncian abiertamente en contra de la idea de Vladimir Putin de convertir toda la economía en una economía de guerra. Es más, incluso el director del Sberbank de Rusia, Germán Gref, declaró públicamente que la sociedad está interesada en la pronta finalización de las hostilidades. Según él, la guerra solo empeorará aún más toda la economía de Rusia. Pero el que habló con más dureza fue el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, una persona a la que de ninguna manera se le puede sospechar de ser opositor a Vladimir Putin. No, y aquí está su cita. Matar la vida normal y la economía normal significa matar al propio país. Así es como Sobyanin reacciona ante las ideas de poner la economía en pie de guerra. Y antes, como saben, Putin despidió al principal economista del Vneshekonombank, Andrei Klepach, quien comenzó a advertir abiertamente que la economía militar de la Federación Rusa ya está estancada y, según él, la victoria en una guerra de desgaste contra Ucrania es imposible. Y inevitablemente llevará al colapso de la propia Rusia, y a este valiente chico, entre comillas, simplemente lo despidieron para que no dijera que todo está mal. No, deben decir que todo está perfecto. Y esta reacción tan dura ante una declaración como la de Andrei Klepach, o sea, despido e intimidación. Bueno, lo más probable es que no apague el descontento, sino que solo aumente la irritación entre los funcionarios influyentes y los empresarios en Rusia. Bueno, está claro que desde hace muchísimo tiempo les importan un comino los rusos comunes. ¿Y esos quiénes son? Son carne de cañón, ivanes rusos, a los que simplemente pueden lanzar a la guerra, que se mueran ahí y ya, eso es todo. Y por otro lado, hay que entender que justamente a eso le apuesta Ucrania, atacando grandes empresas como Wildberries u Ozon. La apuesta es que esos funcionarios y empresarios empiecen a entender que la guerra les causa un enorme daño. Y que les conviene ponerle un alto a ese enano calvo. En cuanto al agosto negro, aquí vale la pena mencionar las frías estadísticas. El rublo subió de niveles de alrededor de 82 rublos por dólar a 85, y esos valores, les recuerdo, no se veían desde marzo de 2026. Es decir, ya ni siquiera se puede mantener el tipo de cambio de manera artificial. La inflación anual al cierre de julio fue de casi el 6% y el Banco Central elevó su propio pronóstico para todo el año desde el 4,5% directamente hasta el 7%. Bueno, un salto así es una señal de que la economía tiene enormes problemas. Las expectativas de inflación de la población son del 13,7%. Lo que es casi el doble de la inflación real. Y eso significa que la gente se está preparando para el peor escenario. O sea, ven la inflación actual, pero dicen no, va a ser casi 14. Y cuando hay tales expectativas, entienden cuál es el ánimo. La tasa clave se redujo al 14%, pero los analistas ya pronostican que en octubre, incluso en septiembre, probablemente detendrán la reducción precisamente por los crecientes riesgos inflacionarios. Y lo principal, el déficit presupuestario en los primeros 7 meses de 2026 fue de 6,5 billones de rublos. Según la estimación de los analistas de Sberbank, al final del año el déficit podría alcanzar los 7,6 billones de rublos. Es decir, casi el doble de lo que se planeó originalmente. Y les recuerdo, porque según la estimación de los analistas, todos estos indicadores, esta caída de la economía, las expectativas inflacionarias, el enorme agujero en el presupuesto, todo esto, al final del año el déficit podría alcanzar billones. Para enero, es decir, del año, падение экономики, инфляционные ожидания.
entró en vigor. Это все при том, что в России с 1 января 2026 года Entró en vigor una reforma fiscal a gran escala. Muchos ya lo han olvidado. La tasa básica del IVA se incrementó del 20 al 22% y se introdujo una escala progresiva del impuesto sobre la renta personal con tasas del 13 al 22%. Y también se endurecieron los requisitos para las pequeñas y medianas empresas, pero como pueden entender, ni siquiera eso salvó el presupuesto. Es decir, esto, de alguna manera, por supuesto, hizo ese agujero un poco más pequeño, pero de todos modos no lo salvó. Según los datos oficiales al 18 de agosto, hay datos oficiales al 18 de agosto, Rusia ya ha gastado un poco más de 30 billones de rublos con ingresos de solo 22 billones. La brecha sigue creciendo literalmente cada semana. Y un último detalle. Lo que ha estado ocurriendo literalmente en las últimas 48 horas muestra que las conversaciones sobre la crisis hace mucho dejaron de ser solo teoría. Y la víspera apareció un video del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la mayor amenaza. La campaña contra los gigantes del comercio electrónico en Rusia se está expandiendo más allá de un solo Wildberries. Lo que significa que la factura económica para el Kremlin sigue aumentando. Las bajas totales de personal de Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala en Ucrania, según los datos de mediados de agosto, alcanzaron casi 1,5 millones de muertos, heridos y desaparecidos. Y el ritmo de destrucción de los Iván rusos, es decir, de personal, según estas mismas estimaciones, ya superó el ritmo de reclutamiento ruso. Cada mes en la sagrada tierra ucraniana mueren al menos 30,000 rusos, mueren o reciben heridas críticas. Pero al mismo tiempo, Sergei Lavrov, jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en el Congreso del partido Rusia Unida el 22 de agosto, declaró que Rusia no tiene intención de ir a negociar con Occidente, y culpó a los propios países occidentales de declarar la guerra al Kremlin. Formalmente, esto suena como una posición de fuerza inquebrantable, como diciendo, no vamos a ir a negociar con ustedes. Pero esta declaración ocurre justo en el momento en que el rublo está en sus mínimos de marzo y el déficit presupuestario simplemente se sale de control. Y el propio alcalde de Moscú, leal a Putin, dice en voz alta lo que, según él, está matando la vida normal y la economía normal. Dice que esta guerra de Putin está matando la vida normal. Resultado. El nombre Agosto Negro originalmente era solo un cliché periodístico para un conjunto de coincidencias históricas. Pues sí, se veía que, efectivamente, siempre en agosto pasa algo en Rusia. Pero este año, detrás de esa etiqueta, no hay coincidencias, sino procesos concretos y medibles. El desplome del rublo hasta mínimos de varios meses, la inflación que se acelera, déficit presupuestario, y además creciendo más rápido que cualquier pronóstico. Y lo más revelador es esto, el descontento abierto dentro de la propia élite rusa. Ahora lo dicen el jefe de Sberbank y el alcalde de Moscú. Putin insiste públicamente en que no hay consecuencias críticas. Pero, fíjense, antes decía que no había consecuencias en absoluto, ahora enfatiza que no hay consecuencias críticas. Pero en realidad todo está empeorando, empeorando y empeorando. Y saben, si sirviera de algo, yo cruzaría los dedos para que un verdadero agosto negro llegara hoy mismo para Rusia. Para que por fin termine su existencia vergonzosa. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.